Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, mi querido Andrés, qué dicha tenerte hoy aquí en Temporada de Luciérnagas. A ver si nos damos una vuelta por el universo como me enseñaste en aquel momento en una conversación que tuvimos, un día que te llamé por recomendación de un amigo en común que tenemos, porque estaba un poquito, yo no sé si la palabra es perdida o buscando algo, más que perdida tal vez. Y ahí vamos dando vueltas por el universo. Y bueno, una que otra conversación alrededor de esto nos tiene hoy aquí sentados en Temporada de Luciérnagas, teniendo esta conversación. Yo te he contado que yo trabajo la metáfora de la luciérnaga y me parece pues muy especial ese brillo de las luciérnagas y cómo he logrado hacer un paralelo alrededor del ejercicio de encontrar un brillo personal. Yo estoy convencida que uno encuentra un brillo personal en la medida en que se busca por dentro, en la medida en que haces un ejercicio consciente de recorrer tu historia, integrar distintos momentos y sucesos que has vivido y poder apalancarte en ellos para ir creciendo como ser humano. Y bueno, y el trote y las conversaciones de trote tal vez es otra de las cosas que tenemos en común. Entonces, pues estoy muy contenta de tenerte acá. Yo creo que tu ejercicio profesional es una muestra de ese trabajo personal y de cómo has logrado llevar a lo profesional el crecimiento de esa dimensión del ser humano, porque yo creo que son dos cosas que van muy de la mano. Ahora quiero más adelante que hablemos un poquito del salto que diste de FTI a Laberinto, porque esa historia me pareció sensacional. Y bueno, yo creo que vos sos una luciérnaga. Entonces, estoy feliz de que nuestro público de Temporada de Luciérnagas tenga la oportunidad de oír tus historias y que puedan ver ese brillo personal. Ahora, me falta un pedazo en la historia de la luciérnaga, aparte de lo bonito que creo yo que tiene valor cuando uno encuentra su luz propia. No es quedarse brillando con esa luz propia, sino ponerla al servicio y ayudar a otros a brillar. Y yo creo que lo que vos haces es eso también. Entonces, pues empecemos con una presentación de quién es Andrés Gómez. Lina, hola a todos y todas. Primero, gracias. Y mira que mientras hacías la presentación pensé en El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que sin duda es un libro donde, más que un libro, es que todos andamos en busca de algo. Dos, yo creo que esa búsqueda nunca deja, ni cesa, ni se acaba, es permanente. Pero tres, tal vez lo que más me gustó de lo que dijiste es que una vez que uno encuentra su luz, la puede entregar al otro sin que se pierda, ¿no? No es una transacción. Entonces yo siempre me presento de la misma manera. Yo digo que hay tres cosas que no salen en mi hoja de vida. Una, que soy daltónico. Dos, que soy optimista. Y tres, que tengo 2 hijas. Y cada una es importante. Daltónico porque lo descubrí hace 13 años, yo tengo 49. Y a mis 36 años, en un examen de ojos de mi hija, descubrí que era daltónico. Y eso me llevó a ver el mundo de una manera distinta. ¿Cómo descubre uno eso? Le hacen un examen, es espectacular porque además es una enfermedad que las mujeres le transmiten a los hombres. Okay. Y seguramente yo se lo transmití a mis hijas y ellas se lo transmitirán a sus hijos hombres si llegan a tener. Entonces es una enfermedad que viene de las mamás, pero que es recesiva en las mujeres y que solo aparece en los hombres. 2, soy optimista, y eso es muy importante por algo que dijiste, y es, hace 5 años tomé la decisión de retirarme de una multinacional después de 20 años de carrera, convencido de que podía salir mejor haciendo otros temas. Entonces yo soy un optimista y por eso creé una compañía que se llama Laberinto, porque todo laberinto tiene una salida. Y yo creo que ser optimista no es que uno crea que todo sale bien, es que uno siempre busca caminos para encontrar salidas. Y 3, tengo 2 hijas, y eso es como siempre acabo la presentación, porque no importa lo que uno diga, sino lo que ellas vean que uno hace. Es decir, en el fondo comunicar no es hablar, sino es hacer y que otros lo interpreten a uno. ¿Y qué crees que ven tus hijas en vos? Uy, está buena esa pregunta, o sea, empezamos con toda. No, yo creo que
espero que vean a alguien optimista, espero que vean a alguien posibilista y espero que vean a alguien un poco que siempre está buscando no el sentido profundo de las cosas, sino la felicidad en lo que hace y que no espera que sea viernes para dejar de trabajar, sino que pues simplemente uno está haciendo lo que hace y fluye. Es como correr maratones, que hablaremos seguramente de las maratones. de eso. Es como el kilómetro 20 al 30, uno que está haciendo, pues avanzando. ¿Y en el 30 qué pasa? Es difícil. Bueno, en ese mundo profesional, el ejercicio profesional tuyo, ¿en qué consistía? Porque creo que es parte de lo que haces también en Laberinto y ahora me contarás con qué matices, pero explícame un poquito a qué te dedicas vos profesionalmente, a qué te has dedicado. Entonces, hecho para atrás, hace 30 años entré a estudiar comunicación social y periodismo, porque lo que yo quería era escribir, lo que me gustaba era contar historias. Y rápidamente entré a trabajar a un periódico en esa época, se llamaba El Espectador, año 97, periódico, todavía no había redes sociales, y El Espectador se quebró, lo compró el Grupo Santo Domingo, dejó de ser de la familia Cano. Después me fui entonces a Internet y llegó la burbuja de Internet y Internet se quebró. Y yo dije, pero ¿por qué se quiebran los negocios? Y mi conclusión fue que los periodistas eran muy buenos contando historias, buscando noticias, pero eran muy malos administrando. O los administradores eran muy buenos administrando, pero no entendiendo el mundo de las noticias. Entonces ahí mi vida dio un vuelco y me fui a estudiar un Master Business Communication como un MBA enfocado en temas de comunicación. Después me jaló la política un poquito, me fui a trabajar con Antanas Mocus en el 2002. ¿Fuiste funcionario público? Fui servidor, porque esa es una historia bonita. Antanas decía que no había funcionarios que funcionan, sino servidores que sirven. Y esa diferencia me gustó. ¿Y qué hiciste con Antanas Mocus? Desde la Secretaría General se montó la primera oficina de comunicaciones que había en la alcaldía, porque había oficina de prensa, pero no había oficina de comunicaciones. Entonces la montamos con un grupo, fue muy interesante, y de ahí en el 2003 me fui a trabajar con Miguel Silva en Gravitas, que era la primera consultora que había en su momento de reputación. Había otras dos, Datis y Seclatam, y ahí empecé una carrera, 20 años, ayudando, ante tu pregunta, a las compañías, pero en especial a las personas dentro de las compañías, a encontrar cómo comunicarse, qué decir, a quién decir, para generar o proteger valor. Y hace 5 años, pues creé Laberinto como una metáfora literaria, ya que te gusta tanto la literatura como a mí, que es que los laberintos siempre tienen salida, pero si uno los mira desde arriba, como que se hace más fácil. Yo no sé la salida, yo no estoy en el laberinto, pero puedo hacer preguntas, y eso es lo que me dedico, a ayudarle a la gente a encontrar salidas recorriendo esos laberintos por medio de preguntas. Ok, a ver, estoy pensando cómo organizar esto, porque me interesa mucho que nos contes esa historia de cómo y en qué momento, como en qué contexto vos tomaste la decisión de estoy listo con 2 hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Hoy tienen 15 y 13 años. 15 y 13 años. O sea, y vos tenían 10 y 8. Entonces, en ese momento, cuando uno está criando, cuando está como organizando el futuro, vos tomar la decisión de decir, es momento de pasar. No sé si la creación de una compañía venía siendo algo que te daba vueltas hacía muchísimo tiempo, como que cosas se fueron uniendo para que dieras el salto, confiaras en un proceso y dijeras, es el momento de arrancar y de emprender. Yo creo que es una pregunta que me lleva a 2 cosas. Uno, que yo creo que los emprendedores lo tenemos ahí metido, pero es como un eclipse. A veces lo vemos pasar, y si no tomamos la decisión ahí, no quiere decir que perdamos la iniciativa, sino que tenemos que esperar otra vuelta al sol o a la luna, depende de quién se vaya a eclipsar con quién, para lanzarnos. 2, yo creo que hay un buen time to market a veces. Mi primera opción fue a los 40 años, o sea, hace casi 10. ¿Ese fue el primer eclipse? Ese fue el primero que yo dije, yo quiero, porque en la consultoría pasa algo que seguramente pasa en otras profesiones, y es que uno en un momento entiende que es bueno para atraer clientes, para atender clientes, pero que los clientes, como los peluqueros, no les importa dónde trabaja la persona, sino quién es la persona que las ayuda. Y yo creo que yo encontré que lo que yo podía generarle a las personas era ayuda, más allá de que trabajara en una excelente firma como FTI o que fuera yo solo. Entonces, a los 40 vino como ese primer llamado a la acción, pero gracias a Dios no lo hice. ¿Por qué? No lo hice porque la vida me puso a ser la cabeza de FTI. Mi jefe en ese momento se fue a trabajar al gobierno y pues quedó una vacante.
Y esa vacante podía ser yo, podía ser otra persona, podían traer a un tercero, podían nombrar a dos y pues a veces uno hay que dejar que la suerte juegue. Y la suerte más que como algún tema fue, quedé yo. Entonces me quedé 4 años más. A los 4 años ya tenía 44, entonces pasaron dos cosas. Volví a firmar 4 años, porque un poco la lógica era como los gobiernos, le decían a uno firmemos por 4 años. Y cuando yo firmé la segunda vez, la prórroga, yo no estaba seguro de querer otros 4 años. Había algo dentro, que yo creo que los emprendedores lo tenemos, como unas ganas de, no de libertad, sino de atrevimiento, de valentía, de tener la capacidad de volarse. Y en el año 2021, pues pasaron 3 cosas claves. Cumplí 45 años, llegó la pandemia y hubo un cambio en, digamos, el reporte que uno tenía. Digo que son 3 factores porque uno necesita oír ciertas voces que le digan es el momento. Cumplir 45 años para alguien que le gusta el fútbol es medio tiempo. Entonces uno dice, este es el momento, porque me queda todo el segundo tiempo de vida. Es ahora o nunca, sí. 2, llegó la pandemia y eso cambió los costos fijos que tienes para montar un negocio, la necesidad, pero se entendía el valor que uno decía. Y 3, al cambiar el reporte que uno tiene, cambian las condiciones de juego. Y entonces el eclipse no solo pasa, sino que uno tiene valentía, porque yo creo que al fin y al cabo un emprendedor no es nada distinto que un atrevido valiente que se bota al agua, como quien corre una maratón, o sea, eso es, y le da, y le da, y le da, y le da. No sabe uno si va a salir bien. Lo que uno sabe es que necesita hacerlo porque no se puede quedar con la duda. Estuvo larga la respuesta, perdón. Y te hago una pregunta. ¿Tu esposa qué te dijo cuando le dijiste que querías hacer eso? Casi me mata. ¿Cómo fue eso? Casi me mata porque llevamos ya 18 años casados, pero ella es una mujer adversa al riesgo y lo más importante para ella es todo lo que sea contrario al riesgo. Y yo soy una persona optimista, imaginativa, y no quiero decir que el riesgo no sea optimista, pero yo me imagino que las cosas van a salir bien, las visualizo, me imagino lo que va a pasar y como en toda estrategia, pues construyo los pasos para llegar allá. Entonces yo tenía aspiraciones y recursos bien equilibrados y una confianza enorme en mí, porque yo creo que eso es lo otro que los emprendedores tienen y es una terquedad para decir voy a hacerlo. Y Juli, mi esposa, pues era adversa, entonces la respuesta real fue, bueno, ya tomaste la decisión, sí, abramos el Excel y miremos cómo vamos a generar los próximos 2 años de ingresos si llega a pasar, porque ese es un punto central. Yo dije, me voy y voy a tomar una decisión, pase lo que pase, en el próximo año le voy a apostar todo al laberinto. Si sale mal, me dio un año, pero lo que no iba a hacer era jugarle un poquito, porque yo creo que eso no es un juego, es una apuesta. All in. All in. Y las cosas salieron súper bien. Van 5 años. Y por eso mismo que me acabas de decir, en que los clientes o las personas no les importa dónde están, sino quién es la persona que los está atendiendo. Yo creo, uno, que va bien, y 2, pues yo hice también un sondeo de mercado, y el sondeo de mercado fue llamar, ponle 100 clientes. O sea, no fue un salto al vacío, fue un salto calculado, vos analizaste también un poquito, sí. Sí, de todos modos la estrategia no es hacer, pero es pensar y encontrar qué tenía. Entonces yo llamé a los clientes, y ponte que llamé a 100 clientes. 25, a 100 clientes. 25 de esos me dijeron, muchas gracias, continuaremos con la firma, porque son clientes corporativos para clientes corporativos. Otro 25% era muy utilitarista, en el buen sentido, me dijo, perfecto, mañana a quién jodo, a quién molesto, a quién llamo. Y el 50% restante hicieron una pregunta que yo creo que es la que uno quiere oír, y es, ¿qué vas a hacer? Y avísame para ver qué hacemos, porque yo no soy una persona de transacciones, sino de relaciones. A mí me gusta construir confianza y relaciones, porque una transacción se acaba, en cambio una relación a lo largo del tiempo tendrá muchas transacciones o ninguna, pero no importa porque no está ahí para cerrar negocios, sino para ayudar. ¿Cómo se fijó esa premisa en tu vida de ser una persona de relaciones más que de transacciones? Yo creo que le aprendí a gente como el mismo Miguel Silva y a otros, y a mi papá, donde al final yo veía que no importaba el cargo que él tuviera, la gente lo quería, y lo quería porque no hay un vínculo de yo te doy y tú me das, hay un vínculo de acá estamos, o sea, es como ir en un mismo barco y cada uno va remando, el otro va mirando el atardecer, pero no es una búsqueda de tener transacciones. Yo no sé, nunca me han hecho esa pregunta, pero yo diría que uno también nace con ciertas cosas,
que seguramente de los 40 para arriba uno empieza a decir eso. Y te pongo un ejemplo, Lina, y es, hace poquito alguien me preguntó y le dije, vea, yo quiero que mis clientes sean mis amigos y que mis amigos sean mis clientes. Y eso solo puede hacer que uno tenga que escoger muy bien con quién quiere trabajar mutuamente. Y hoy prefiero un cliente que me pague bien, pero que me quiera, a un cliente que me pague bien y no me quiera. Es más, prefiero uno que no me pague y me quiera, porque al final yo quiero aportar y no quiero estar donde no me siento cómodo. ¿Cómo ajustas esa brújula? O sea, ¿cuál es el criterio para uno, cuando hay dudas, por supuesto, porque hay momentos en donde hay certezas alrededor de esa vinculación pero esa brújula, ¿cómo se ajusta? Yo no sé si se ajusta, pero hay un dicho que me gusta y es como, cásese de quien se quisiera separar. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, se va a casar de alguien que si usted se llega a divorciar no importa, porque usted sabe que esa persona es buen ser humano, hace bien las cosas. Siempre dicen que en los divorcios se conocen a las parejas. Y yo creo que hay muchos clientes que desde el principio muestran qué es, desde las cosas que a veces uno no es. Yo soy imaginativo, yo no puedo trabajar con clientes muy cuadriculados porque me enloquezco. ¿Y cómo lo sé? Porque llaman y preguntan y la presentación de mañana ya la mandaste y será que la podemos ver y hay una agenda, hay un cronograma y no es que esté mal, pero mi cabeza no funciona así porque es como un Waze, sabe para dónde vamos, sabe dónde salimos, pero sabe que hay que recalcular en el camino como tal. Entonces prefiero tener, yo no sé si es una brújula sino un Waze, eso es, porque la brújula como que le dice uno el norte, pero el Waze le da como rutas. Sí, además porque en la vida y en estos temas de comunicación hay pues es incierto el camino, uno no sabe por dónde va a brincar la liebre. Contame un poquito qué hace una persona como vos dedicada a estructurar narrativas para construir reputación, un posicionamiento empresarial, para manejar crisis. Sí, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, el día arranca siempre con deporte. Y digo porque es que no es que uno tenga una vida laboral, una vida personal y una vida Tiene una vida. Uno tiene una vida y arranca siempre haciendo deporte, algo, me encanta. Yo no uso despertador y eso creo que es importante. Entre las 5 y las 5:10 de la mañana abro los ojos y eso me permite acordarme de lo que soñé, porque yo creo que hay un ciclo bonito y no hay nada que lo interrumpa. Suelo hacer o montar bicicleta o nadar o correr algo porque no me puedo quedar quieto. ¿Pero vos has sido triatleta o principalmente trote? En potencia, triatleta en potencia. Me ha faltado inscribirme. Y ahí luego tratar de ver a mis hijas antes de que se vayan al colegio. Y siempre a las 8 de la mañana sentarme o a tomarme un café con alguien, porque creo que todos los días hay que tomarse un café con alguien, o tener una reunión. Pero al final ni siquiera es que le ayude a tener narrativas. Hace poquito alguien me dijo que yo era un nerd. Yo me quedé pensando, ¿nerd? Me dijo, sí, porque usted hace temas de negociación, de estrategia, de reputación y de desarrollo de mensajes. Entonces, NERD. Y en el fondo eso es lo que hago, porque es como una psiquiatría empresarial. Y no porque tenga respuestas, insisto, sino porque creo que hay preguntas que uno puede ayudar a hacer, o lo que tú haces también, que es conversaciones, porque las respuestas no están en que a uno le entreguen un Excel, por lo menos en la consultoría, creo yo, y uno se siente a encontrar el tema. Para eso lo hace además el ChatGPT mejor. Está es en entender quién está detrás de la compañía, ¿no? Quién está liderando, por qué está teniendo un problema, qué es lo que le angustia. Pongo un ejemplo y es como los amigos que le dicen a uno, me voy a separar. Y uno dice, ¿ya tomó la decisión? Sí. Y uno le dice, perfecto. ¿Ya pensó en sus hijos? Ah, no, espere, no lo ha pensado. No quiere decir que vaya a cambiar. Ya tomó la decisión. Téngalo en cuenta. Pero lo tiene en cuenta. Toda la semana vuelve y dice, Andrés, ya pensé. Y le digo, ¿y ya sabe dónde va a vivir? Y entonces empieza uno a ayudar a organizar como un rompecabezas que creo que las personas en las empresas tenemos. Entonces a lo largo del día siempre hay un café, siempre hay espacio para el deporte, siempre hay espacio para algo que aprendí y es bonito, a descansar. Me puedo echar una siesta ya sin pena. Ya no trabajo en una multinacional y me angustia. Yo veré cuánto acelero y cuánto no. Entonces a veces 20 minuticos, oigo un podcast, saco al perro a caminar y en el fondo del día se me va como en un ciclo de conversaciones, solucionando problemas o por lo menos haciendo preguntas en temas de estrategia, de reputación, de negociación y siempre, y ahí viene la de construcción de mensajes, porque yo creo que al final comunicar no es hablar, sino es pensar en comunicaciones y siempre hay que buscar
qué decir, a quién decírselo, cuándo decírselo, o cómo no decir nada, pero de todos modos mandar mensajes. ¿Dónde aprendiste que era tan importante aprender a descansar? ¿O cómo? ¿O cuándo? Yo creo que tiene que ver con las maratones y con el tema, porque es que uno se exige mucho y uno le busca espacios y de pronto uno sintiera como un sentimiento de culpa. Yo creo que hay una cosa como cristiana, ¿no? Como judeocristiana que le decían, y uno dice, no, pero es que descansar está bien, dormir está bien, alimentarse bien está bien. Se tiene que levantar todos los días a las 4:30 de la mañana para alcanzarte. Sí, y está bien, dormir después. Es más, hay un tip que me dio alguien y que lo uso mucho y es, después de almorzar uno se toma un café y se va a dormir. El café se demora 20-25 minutos en entrar en acción, como una gel en la maratón. Entonces uno se levanta y ahí es cuando el café lo ha cogido. Entonces se levanta con energía, un power nap. Te hago esa pregunta porque al final yo creo, no, pues yo no, creo que el recurso más preciado que tenemos es el tiempo. Al final esto es un camino en contra de algo que sabemos que va a llegar, que es el fin de un ciclo vital y de nuestra presencia en este plano. Y creo que el verdadero arte de vivir tiene mucho que ver con saber administrar esos tiempos. Y ojalá, yo pienso mucho en eso, no llegar a una edad adulta cuando ya no tenés tal vez energía o ganas para ciertas cosas y mirar hacia atrás y decir, uy, ¿y yo por qué le dediqué tanto tiempo a esto? ¿O por qué hice tanto aquello? Sino tratar de, en la medida de lo posible, tener un equilibrio en la manera en que uno hace las cosas. Vos tenés 2 hijas, yo tengo una hija de 9 años. Y yo veo a Emma crecer, en estos días la veía acostada en la cama y la veía tan larga. Y mirando fotos pues, de ese proceso de acompañarla a ella a crecer, pues se va dando cuenta uno que el tiempo pasa muy rápido y que hay momentos que uno no va a recuperar. Yo por eso procuro ser muy, y eso que a veces siento que me falta, como estar muy presente en momentos con ella, ir a las vainas del colegio, sentarme a conversar con su profesora, tratar de oír en qué está, oírle los cuentos de lo que pasó con las amiguitas. A veces quisiera de verdad poder asistir más a sus clases extracurriculares, entonces ella llega y me hace las coreografías de la clase de baile que aprendió y a mí me hubiera gustado estar ahí, viendo cómo lo estaba aprendiendo. Y eso me lleva necesariamente a algo que tal vez he estado buscando siempre en mi vida, que es ese equilibrio. Y darme cuenta pues que el equilibrio perfecto no está, nunca ha estado. Y uno renuncia a cosas. Entonces yo no puedo ser esa mamá perfecta que quisiera, porque he descubierto que para mí es un goce salir a hacer ejercicio y a trotar. Entonces yo la levanto, la dejo en el desayuno, o la acompaño a que se bañe, mi amor, me voy a trotar porque si no, no alcanzo, porque después tengo que estar en la oficina, y de pronto no estoy todo el tiempo en el colegio porque también estoy acá y es algo que disfruto, tener conversaciones con gente. Y un poco, pues sí, yo no sé vos cuál es tu mirada hacia esa importancia de tener equilibrio en lo que haces. Y eso me lleva ahorita que te oí hablar a un tema de cuando vos llegabas a una empresa o estabas haciendo una consultoría y querías descubrir quién era la persona que estaba ahí, la cultura dentro de las organizaciones. Y cómo a veces esa cultura impregna la forma de ser de una organización y cómo mezcla uno pues, renuncias que tiene que hacer, ¿no? Y me gustaría oírte un poquito con esos temas. Pero uno, me parece que estás en esa misma búsqueda de sentido que todos estamos, porque no creo que nadie le tenga una respuesta, y entonces uno hace escogencias, y hay momentos en la vida donde uno escoge hacer más deporte, hay momentos donde escoge hablar más con los hijos, y hay momentos donde escoge más enfocarse en el trabajo. Yo creo que lo importante es no sentir una culpa de ninguno, sino hacer como un malabarista con las 3 pelotas al tiempo, porque hay una sola vida, estamos de acuerdo, y últimamente leía que la curva demográfica en Colombia va a ser que, digamos, hay 13.000, entiendo que hay 13.000 colombianos mayores de 100 años. Yo no sé si eso es una cifra. O sea, ¿a qué edad vamos a llegar nosotros? Seguramente a los 90, 92, 95, y uno dice, venga, ¿y yo cómo quiero llegar? Y entonces el deporte, y ahí va el cuento, yo creo que al principio uno se vuelve el reto, quiero correr una maratón, es un reto. Entonces uno le mete disciplina y ahí hace renuncias. Luego le mete obsesión y solo después le mete hábito.
Y es bonito llegar al hábito, porque entonces uno dice, yo voy a correr, pero pues no tengo que correr como antes, hora y media todos los días. No, voy a correr. Si corrí 30 minutos, felicidad. Si no pude correr ese día, tampoco pasa nada. No pasa nada. Pero, y con los hijos y con el trabajo, porque al final yo sí creo que los hijos en algún momento, y mis hijas ya están, y ahí cuento una historia bonita, ya que nos gustan las historias, yo logré que mi hija mayor fuera hincha del mismo equipo que yo. ¿Qué es cuál? Millonarios. Y no por nada malo, porque no es el mejor equipo, para mí es el mejor del mundo, pero lo que es importante es que todos los domingos o todas las semanas tenemos 2 horas donde ella y yo nos sentamos a ver fútbol, porque juega Millonarios. Entonces lograr crear ese espacio. ¿Esa es la mayor? Esa es la mayor, la chiquita no le gusta el fútbol, pero me acompaña al estadio. Pero lo que digo es que la hija de uno sea hincha del mismo equipo, es un éxito en la vida, no porque va a haber más hinchas, sino porque encontramos un espacio todas las semanas donde no importa si tiene novio, si tiene fiesta, ella quiere ir al estadio, no va a verme a mí, a ver a su equipo, pero las cosas que va ahí. Entonces uno empieza a encontrar temas. Y 2, hiciste una pregunta bonita y yo entré a tu oficina y a mí me gusta mirar lo que la gente no dice, pero lo que habla más de la gente. Tú tienes, por ejemplo, una oficina llena de simbolismos, de cuadros, de fotos, de mensajes, de un mapa mundi, de frases de confianza, de miles de temas que uno va diciendo. Esa es la verdadera línea, porque es que todos tenemos una coraza donde uno puede decir, como las hojas de vida, persona multidisciplinaria, altamente creativa, enfocada en los resultados, pero pues es más chévere lo que no sale en la hoja de vida de uno. Soy daltónico, sí, eso me genera un punto de vista distinto que sí. Es real. Sí. Ve, me hablas de 2 hijas. Yo quiero saber para vos cómo ha sido la experiencia de tener mujeres como hijas y de criar mujeres y de acompañar mujeres, porque además, bueno, tenés 2, yo tengo una, las 2 te salieron mujeres. Ha sido súper bonito porque no tenía ni idea. O sea, aparte de que uno de papá no tiene ni idea porque no vienen con instrucciones, sobre todo la primera, como que a la primera uno le quedan las instrucciones, pero son como fichas de Lego. Cuando eran muy chiquitas hay cosas que no sabía y hay cosas que todavía no sé. ¿No? Entonces, papá, me hacías una moña y yo, ¿cómo se hace una moña? No sabía qué comprarles, no sabía qué regalarles y todavía no lo sé, pero ya no me angustio porque ya voy entendiendo. Entonces, tener hijas mujeres yo creo que es súper, súper retante para un hombre, pero a la vez saca un lado femenino que todos tenemos que es muy bonito, donde hay una sensibilidad de entender el mundo de otra manera. Entonces, hay conversaciones. Antes de venir para Cali, yo vivo en Bogotá, mi esposo manda un mensaje diciendo hay que comprarle calzones a tu hija. Y yo, pues, ¿qué digo? Pues, que vayan y lo compre porque ya no sabría ni qué comprarle, ni cómo. Sí. No porque no pudiera, porque si tiene 6 años, pues uno no importa, pero ya están en la adolescencia, entonces eso pasa que los calzones es parte de una intimidad que ellas verán como los quieren, largos, corticos, entonces uno ¿qué hace? Entonces es como, pues nada, yo soy ahí un papá proveedor y un papá acompañante. Proveedor que vamos a proveer el Uber Daddy de llevarla, pero ella escogerá y es parte de la libertad. Es que ahora que me quedo pensando, que espero que mis hijas vean en mí, alguien que les dio libertad para hacer lo que quieran ser. Para elegir. Sí. Y que las acompañó. Y que les echaba cuentos. Pero a mí me genera mucha curiosidad. Bueno, yo soy mujer, tengo una hija mujer. Mi abuela fue la primera médica mujer del Valle del Cauca. Okay. Entonces me ha atravesado a lo largo de mi historia un tema con el femenino. Y es algo que me parece bonito de explorar. Con los años y tal vez con la entrada en la madurez de mi vida, he ido siendo cada vez más consciente sobre la importancia de habitar ese femenino. Y hay una cantidad de elementos y particularidades alrededor de lo femenino o el femenino que me parece que son muy bonitos. Y me gustaría oírte un poquito en ese ejercicio de consultor en todas las cosas que hemos oído hablar. ¿Cómo ves ese liderazgo femenino en las organizaciones a las que has asesorado, con las que has trabajado? ¿Ves diferencias? ¿Rescatas cosas valiosas? Veo muchas transformaciones que me parecen clave y veo 2 roles, digamos, no solo el rol de lo que ha pasado con la mujer y cómo ha roto techos de cristal, ha llegado a posiciones, sino cómo los hombres y hombres que echábamos chistes malos sobre mujeres, hombres que
teníamos miles de defectos, vamos adquiriendo algo que tú dijiste, que es conciencia. Y es, yo antes hubiera seguramente entrado a un lugar y no ser consciente de cuántos hombres y cuántas mujeres había. Ahora ya soy consciente. O probablemente hubiera dicho, niña, tráigame un café, que era una bobada. Pero ya en mi cabeza es, pero ¿por qué no? Esa no es una niña, es una mujer. Y creo que, ya llevado al otro lado, uno le puede decir a mis hijas, y eso pasa, ¿qué hizo hoy? Oiga, estuve en la Andia, estuve en la cabeza de la Andia en el Valle. Es una mujer, pero además maratonista. Y ahí empiezan simplemente como unos ejemplos bonitos porque no hay una diferencia, porque antes uno le decía, estuve con un hombre de negocios, ¿no? Pues estuve con una mujer de negocios. Y seguramente habrá un punto donde estuve con, yo digo que la palabra más incluyente es su merced, porque acaba en E, no tiene género, estuve con su merced y es eso. Entonces yo creo, y no sé que no estoy respondiendo puntualmente, que lo que más ha cambiado es una conciencia en los hombres, un rol de la mujer que ha sido diferente, pero un trabajo donde cada vez es como estamos. Acá estamos en un grupo de personas. Antes era juntas directivas súper masculinas, ciertos cargos donde uno decía, eso solo hombres, chistes machistas que todavía uno los tiene, porque es que eso no se transforma, pero uno ya es consciente y por lo menos a veces cuando los cometo yo digo, Andrés, no debería decirlo. Y eso me parece que son evoluciones chéveres. Claro, en mi oficina yo nunca quise diferenciar porque creo que no hay diferencia. Me encanta, por ejemplo, lo de correr. Eso me parece una nota porque al final es un deporte donde hombres y mujeres compiten en la misma cancha y no hay una diferencia como tal. Puede ser que uno sea más rápido u otro, pero al fin y al cabo hay mujeres 100 veces más veloces que uno y eso es lo último que te iba a decir. Mi hija ahora corre. Corre la mayor. Y me parece lo máximo, porque un día dijo, pues si lo ve a uno, pues no es lo que uno diga, porque uno le dice, corre, haz deporte. No, un día decidió, yo quiero correr. Y corrimos ya una primera carrera cortica, 6K, pero feliz, porque sacó su celular, se tomó la foto, hizo todo lo que uno no hace en una carrera porque uno va estresado. Pero ella estaba corriendo, era por disfrutar y por acompañarla. Corrimos mi esposa, Isa. ¿Tu esposa también corre? Sí, desde hace poquito. O sea, ¿Le gusta? yo llevo desde el 2008 corriendo y ella empezó en el 2019. ¿Vos por qué empezaste a correr? Uy, qué buena pregunta. Yo siempre digo que cuando dejé de correr, porque yo creo que a ti te pasó lo mismo, los 4 o 5 años uno corre todo el día, sí. Porque la pregunta nunca debería ser cuándo empezó a correr, sino que cuándo dejó de correr. Y yo creo que dejé de correr como a los 25 años, porque siempre me gustó el deporte. ¿La rumba o qué? Sí, como que me gustaba el fútbol, pero conseguir 11 personas o 10 más que vayan a jugar empieza un lío. En cambio, correr tiene un acto solitario como el emprendimiento, de valentía. Entonces uno va a una ciudad, lleva sus tenis y corre, y si hay gente, bien, y si no hay gente, también no pasa nada. Entonces no se necesita una. Estamos hablando muchos temas, parece como el Ulises de Joyce, ¿no? Y me parece bien. Un texto así, otro así. Me parece bien porque voy rescatando cositas de lo que te oigo. Y me vas dañando la cabeza, o sea, voy pensando por un lado, abro una puerta, Tom, Jerry, y la cierro. Mira, vos sos periodista. ¿Qué te enseñó el periodismo sobre la escucha? Y hoy en tu mundo de consultor, porque te he oído hablar mucho sobre la importancia de llegar a los sitios y poder ver el laberinto. Seguramente ese ejercicio se hace un poco también como tratando de oír más allá de lo que la gente te va diciendo. ¿Esa formación inicial tuvo mucho que ver en lo que sos? Yo creo que más que el periodismo, la literatura. A mí siempre me ha gustado la literatura y me parece que los escritores son grandes estrategas porque piensan el capítulo 1, piensan el final y luego llenan los pasos intermedios, ¿no? O sea, si García Márquez dice, esa mañana Santiago Nazar se levantó sabiendo que le iban a matar, uno dice, pucha, ya llegó al final y ahora, ¿cómo construye un relato que sea lógico? Y yo creo que más es la literatura lo que me gusta de oír, pero de pensar caminos y escenarios, que yo creo que sirve mucho para la estrategia, porque al final es Betty la Fea, si pongámoslo más simple como telenovela, se hubiera podido ganar el baloto en el segundo capítulo y la telenovela se hubiera acabado, pero su ventaja competitiva es que era una mujer muy inteligente, no suertudo, y entonces no hubiera sido lógico que el guionista hubiera dicho, se gana el baloto. ¿Por qué vimos Betty la Fea?
porque uno le decía como yo quiero saber cómo se va transformando las personas y para eso sí creo que hay que oírles. Y cierro con esto, Lina, y yo sé que me extiendo. Y es, por ejemplo, hoy que tuve un café con un amigo me llevó un libro empresarial. Yo le dije gracias, pero suelo no leer libros empresariales, los oigo en podcast, porque la literatura me gusta es para leerla. Los otros es como un aprendizaje y una formación de vida, pero prefiero oírlo en un podcast porque seguramente ahí hay un oído afinado para los temas de negocio, pero hay como una imaginación afinada para los temas de literatura. ¿Y qué te gusta leer? Uy, literatura latinoamericana, muchísimo. La poesía me calma. Me gusta leer Cortázar, pero me gusta leer americano Paul Auster. Me gusta buscar mucha literatura más colombiana y me encanta, como tal, hace poquito estaba leyendo mucho de Rosa Montero, entendiendo, ¿no?, la imaginación, cómo funciona, pero pues escritoras mujeres colombianas que, ya que estamos hablando de mujeres, hay unas espectaculares. Está Pilar Quintana, caleña, entonces uno la lee y uno dice, wow, está Mabel Moreno, entonces uno la lee y dice, venga, esto está chévere, y me gusta. Y hay algo que me gusta también de la literatura y es Daniel Pennac, que dice como en una novela, que uno tiene el derecho a, si no le gustó, dejarlo, no pasa nada. No pasa nada. Abrir un libro en cualquier página, leer a destiempo, o sea, no se vuelve como un tema. Como Rayuela de Cortázar. Sí, ¿no? exacto. Tintín, donde uno entre. Ve, hay un dicho, en casa de herrero cuchillo de palo, y a mí me gustaría saber si... No leen. No, Las niñas. no, pero te iba a preguntar sobre vos. En tu vida y a la hora de afrontar tus retos empresariales, personales, ¿aplicas los principios de estrategia que aplicas en problemáticas en las organizaciones a las que asesoras? Sí, trato. Dame un ejemplo. Ante la toma de decisiones no me gusta lanzarme con una decisión, o sea, no es como sí o no, es venga, pensemos. O sea, me gusta ese concepto de pensemos, me gusta que alguien diga, me dejó pensando, y creo que nos pasa a todos. Entonces, si en la vida tengo que tomar una decisión, es como, pensemos. Hace poquito, solo para echar un cuento al contrario, me pasó todo lo contrario, tuve una situación de crisis y la manejé muy mal. ¿Por qué? Muy mal, porque me obnubilé. A mí que me gusta mirar el laberinto desde adentro, yo estaba en el laberinto. Te perdiste en el laberinto. Y tomé una mala decisión que me arrepentí mucho, porque no debí haberla tomado, porque no fui capaz de sondear. Entonces yo diría que en la mayoría de veces quiero hacerlo y lo hago, pero que en esa situación puntual de crisis, una crisis pendeja, pero fue una mala decisión por no haber pensado de escenario A, escenario B, escenario C, que para mí es parte de la estrategia, y tomar una decisión. Por eso Waze me gusta tanto, porque es que Waze solo le dice a uno, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? 3 opciones y uno la escoge. A veces la gente dice, yo escojo la más rápida, y yo le digo, pero si no es la más segura, entonces uno dice, bueno, no, mentiras. A veces escojo la más segura porque voy con mis hijas. O a veces digo, dar todas esas vueltas, ganarse 2 minutos para llegar al mismo sitio, prefiero seguir en línea recta. Ahora, el tema retador es que en la vida personal, cuando uno va a tratar de tomar decisiones, es más difícil no estar dentro del laberinto porque es algo como tan personal y como tan en lo que uno está metido. ¿Qué historias te han marcado trabajando con empresas? Ay, mira que los suspiros son parte que sí lo han marcado uno. Son como cicatrices ahí. Claro. Yo diría que hay sobre todo 3 casos. Uno que salió muy mal, una situación de crisis, a pesar de que se hizo by the book, y me marcó porque al final aprendí algo, y es que uno no se debe involucrar. ¿Y por qué te involucraste? Porque al final había unos vínculos con la persona, con el entorno, había unas niñas parecidas a mis hijas, y ahí aprendí, como los médicos, por qué no operan a sus pacientes, por eso, porque uno no debe ser miembro de la junta directiva del equipo de fútbol que ama, porque el día que pierden 5-0 uno quiere echarles la madre y no puede, porque es parte del equipo. Entonces, 1. 2, una vez... No involucrarse ya. No involucrarse, y hay veces que haga las cosas by the book. Hay también como poderes de más allá o auspicios que hacen que salgan bien o mal. 2, tal vez el mayor aprendizaje profesional fue una vez que di un consejo en una junta directiva enorme, después de un análisis, y la persona me dijo, no, es que a ti te contratamos como si fueras para ser mi sastre. Si yo te digo que pongas un botón, lo pones acá. Y yo era chiquito, eso fue hace como 15 años, pues era joven, 35 años. ¿Y qué aprendiste de eso?
aprendí a decir no, no, y yo fui capaz de decirle, no, no, venga, no se equivoque, yo no soy un sastre, yo soy un consultor, yo estoy dando una recomendación como un médico la da, usted toma la decisión. Entonces, uno, no involucrarse; dos, que siempre el otro, el cliente o la empresa es la que toma la decisión y que uno, para bien o para mal, solo recomienda escenarios y no hay que casársela sola. Yo haría A, si no uno dice yo haría A, B o C, o usted puede hacer A, B o C y yo sugiero que haga A, pero no quiere decir que sea el único camino. Y tres, que es tal vez lo más bonito, y sí me pasa y me gusta, es cuando salgo o de una clase o de una conferencia o de una charla o de una reunión con el cliente y al final es como, oiga, me quedé pensando. Para mí ese es un piropo bonito, porque es como que los problemas no se solucionan ahí, sino acaban. Y último cuento, prometo, último dale, cuento. que está muy interesante. En la Universidad de La Sabana había una profesora que se llamaba Evangelina Carulla, espectacular, una catalana. Y en una clase yo le pregunté si los dragones existían, porque estábamos hablando de mitología y de temas. Y las clases eran los viernes 7 de la mañana. Y esta pregunta fue viernes 7:20. La clase duraba hasta las 11. A las 11 ella me dijo, gracias, Andrés, buena pregunta, voy a pensarlo. 11 de la mañana, no lo pensó. Pues no me dio respuesta. Viernes siguiente, no me dio respuesta. Y el último viernes del semestre me dijo, oye, me quedé pensando y ya lo he pensado. Yo creo que los dragones sí existieron. Y a mí eso me marcó porque ella, cuando dijo voy a pensarlo, lo pensó 5 meses o 4 meses Pues del no lo volviste a semestre. preguntar. Y yo pensé que se le había olvidado y a mí eso me gusta porque es que quedarse pensando es como Masticarlo. seguir masticando porque de pronto uno se equivoca. Si tuvieras que agradecerle a alguna derrota que has tenido en el mundo profesional o personal, ¿a cuál sería? Yo creo que esa primera que te decía, porque además fue cuando ya no estaba en FTI sino en Laberinto, y me enseñó mucho, me enseñó a no involucrarme, me enseñó como cuando uno abre la ducha, se sienta y deja que el agua cae y uno dice, la cagué. Pero después lo más bonito es que con ese cliente, a pesar de que salió muy mal, ¿Qué es muy mal en un escenario de esos? muy mal, es que la persona perdió su trabajo, la organización tuvo pérdidas, soy todavía muy amigo de esa persona. Y eso es bonito, porque al final es como, ok, estuvimos juntos en un momento de fracaso. Quedaron vínculos. Pero las dos personas sabemos que hicimos lo mejor que podíamos el uno por el otro. Ella como directiva, yo como asesor. Y fue duro, y es duro. Y es temas de esos que uno dice, uy, pero al final, ¿qué quedó? Que uno fue a la guerra, sobrevivió y carga una cicatriz y la mira y dice, sí, sí fue real. Y eso creo que es bonito, como que sí hubo. ¿Cómo escoges vos las personas con las que te tomas ese café, ese primer café que me decís que te tomas? Lina, es chévere porque creo que hay como 3 lógicas. Una, si la persona no la conozco, nunca me he sentado con él, le suelo decir que nos tomemos un café. Y esto además la gente lo sabe porque le digo, si le digo un café a las 11 de la mañana o 3 de la tarde, es porque no conozco a la persona y qué tal que me aburra o esa persona se aburra. Entonces uno sabe que de 11 a 12, por mal que le va, fue una horita. Porque uno dice, bueno, tengo un almuerzo o tengo que irme a trabajar. Entonces ese primer café suele ser café. Si ya conozco a la persona y me parece muy chévere, voy a almorzar. Porque el almuerzo me parece que No es necesariamente un café, es como una reunión. es una reunión. Ya, ok. Entonces voy a almorzar porque el almuerzo tiene como una lógica y se va a repetir mucho. Y a veces desayuno con personas que me gusta oírlas más que hablar. Entonces, como dirían los que me están oyendo, amigos y amigas, y es, si me invitó a desayunar es porque quiero oírme. Si me invitó a almorzar es que quiero un café. Y si me invitó a un café es que nos estamos como probando en el dating y uno los va cambiando. Contame, retomemos un poquito Nunca había pensado esa lógica así, pero es así. retomemos un poquito esa historia que me echaste alrededor de la vuelta por el universo a la hora de tomar una decisión sobre cuál era el mejor camino para elegir. Sí. ¿Te acordás de esa historia? Me acuerdo de la teoría de los planetas. Y es que al final uno le da vuelticas como el Sol a Júpiter, el Sol a la Tierra, el Sol a Neptuno. Y hay personas con las que uno quiere relacionarse todos los días, cada 24 horas.
la Tierra y el Sol, ¿no? Pero habrá otros como Júpiter que uno dice, cada 3 meses démosle una vueltica. No porque uno no quiera, sino porque no se requiere tanto. Y creo que sirve para la amistad, creo que sirve para los stakeholders de una empresa, a sus colaboradores, háblele todos los días. A las autoridades, hábleles cada 3 meses. A las comunidades, visítelas cada 45. Y a mí esa lógica me gusta. Me gusta tratar de poner ejemplos metafóricos y visuales porque creo que uno lo entiende. Y somos un sistema solar, que uno no sea el centro, sino que uno se relacione con ese sistema de diferentes maneras. Y habrá planetas que uno no conoce. Y en las empresas, pues les pasa. A veces uno dice, ese stakeholder nunca lo habían visto y era el más importante. Descubrimos un nuevo planeta. Ahora cada cuánto lo vamos a ir a visitar. O como los eclipses en la vida, lo que empezaste contándome al comienzo. Bueno, y quiero que me opines un poquito de lo que has oído que es este espacio, temporada de Luciérnagas, de lo que has visto. Dame tu criterio profesional de cómo hace uno para poder cumplir ese propósito de llevar esas historias. Pero yo creo que la prueba es esta. Al final, más que un criterio, hay un sitio donde uno se siente cómodo, donde creo que los que nos oyen y las que nos oyen, al final, espero que salgan mejor de lo que entraron, y mejor no es nada distinto a que se quedaron pensando. Se quedaron pensando. A que las personas que nos están ayudando y están grabando, están preocupadas del sonido. También yo creo que pasa como cuando uno va a la conferencia yo tengo un amigo que es traductor. Yo le digo, ¿usted aprende? Y me dice, hay unas que sí, hay otras que no. Que es automático ya. Que es automático, pero hay otras donde me dice, uy, aprende un tema interesante. Y yo creo que tú has logrado con temporada de Luciérnagas no solo tener un propósito, sino tener, 1, conversaciones, 2, quedarte pensando y dejar pensando al invitado, pero 3, una cosa que es maravillosa, y es que esta charla antes podría haber sido un café entre los dos. Y uno dice, chévere, pero de pronto ahora es un café de que o vieron 10, 100, o puede ser un almuerzo, 1000. continuar en un almuerzo. Es como es una continuidad, y creo que es bonito porque además los podcasts terminan siendo atemporales, y eso es maravilloso, donde uno los puede oír cuando quiere, como quiere. Yo no sé, y te voy a preguntar ahora al revés, cuando tú corres, ¿qué oyes? Mira, música, podcast. No, hay muchas veces en las que armo playlist y los pongo como de las canciones que más me gustan. En los entrenos, yo entreno con un grupo de gente. Parte de lo que me encanta de entrenar con ese grupo de personas es la charla. Y uno va como echando cháchara y teoriza, y es como una terapia en tiempo real. Y esa parte me encanta, entonces en los entrenos no oigo. Y hay momentos, por ejemplo en la Maratón de París ahorita en abril me pasó, que yo iba con mi playlist oyéndolo y llegó un momento donde dije, voy a parar esto. Y empecé como a hablarme a mí misma. Y es como un proceso de meditación súper bacano. Y creo que eso es lo que pasa con un podcast. Sí. Ahora, Andrés, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te he contado en qué estoy profesionalmente acá en Cali, cómo estamos tratando de llevar una conversación con las empresas de la región, que entiendan la importancia de construir esos lazos de confianza con los grupos de interés, que entiendan la importancia que tiene esa construcción de reputación en los resultados del negocio. O sea, no es un tema accesorio, sino que es un tema íntimamente ligado. La narrativa antiempresa creciente que tenemos en este país. Mañana en nuestro foro de reputación vamos a hablar de todo esto, y me gustaría que me dijeras un poco, o que me dieras un consejo sobre cuál es la mejor manera de ir llevando esa conversación para poder plasmar cosas que se vuelvan ciertas y que podamos trabajar sobre cosas que nos permitan defender la iniciativa privada. Yo diría, más que un consejo, la reflexión es, estamos en una guerra de narrativas, y uno siente que muchas veces la narrativa del otro está adquiriendo mayor volumen, está como, ya que hablamos de Cortázar, como en casa tomada, yéndonos quitando cuartos del tema, pero que además a veces creemos que contar lo que hace una empresa desde el fondo es como un acto de ego, y es un acto de defensa, y ni siquiera hay que contárselo a todo el mundo, pero una reflexión que uno haría es, los trabajadores saben cuál es el origen de la empresa, cuál es el ADN, cuáles han sido esas temporadas de fracasos. Los trabajadores, que son los que viven el día a día, conocen por qué se llama la compañía como se llama. A veces uno pregunta y la gente dice, no tenía ni idea que
Acme, para ni siquiera poner un nombre de una compañía, significa a company that makes everything. Acme. Y uno dice, o sea, es una compañía que hace todo. Pero creo que por eso la reflexión más que el consejo es que las compañías no tengan miedo de contar quiénes son, no como un acto de ego, sino como un acto de construcción de confianza. Porque en la medida en que yo cuento quién soy, es más probable que la gente entienda cómo veo el mundo. Voy a salir del mundo empresarial, lo voy a decir, si tú me dices que corres maratones, yo puedo saber más de ti que si tú me dices que tienes 20 posgrados, si me dices que tienes una mascota, que tienes una hija de 9 años, incluso que se llama Alma. Entonces uno dice, ¿y por qué le puso ahí? Y ahí ya hay más respuestas que uno debería hacer, pero las empresas no nos gusta y a los directivos no nos gusta contar lo que somos. ¿Por qué? Porque creemos que es un acto de ego y yo creo que en Colombia durante los 80 y los 90 los secuestros, pues creo no, es un hecho, ¿no? Las familias y las empresas que daban a conocer lo que era, pues fueron víctimas de secuestros, de extorsiones. Pero en este momento, en esa discusión de narrativas, yo no creo que es el que más grite, sino el que piense más en comunicaciones. ¿Dónde cuento? ¿Qué cuento? Y por eso digo que más que un consejo es como una reflexión. Si uno no cuenta, si uno no se define, lo define. Si uno no cuenta lo que hace, alguien va a contar lo que uno hace, viendo como ellos lo ven y no como uno lo ve. Y lo ideal sería contar lo que uno es y que la gente vea que eso es cierto y ahí se construye valor. Una empresa que sea socialmente responsable lo puede decir, pero son los empleados los que dicen si lo hacen o no lo hacen y creo que eso es lo que nos falta. Estamos como mudos. Sí. Bueno, pues no, ha sido un gusto tenerte acá en temporada de Luciérnagas y haber tenido la posibilidad de tener esta charla. No sé si te quedaste con algo que quisieras dejar. Me dejaste pensando, me hiciste unas preguntas de fondo, pero acabaría con algo que leí ayer y que me gustó mucho. Y era que al final cuando uno tiene una transacción, yo tengo una naranja y te la doy a ti y tú me das plata por la naranja. Ahora yo tengo la plata y tú tienes la naranja. Pero cuando hay cultura o conversación, si yo por ejemplo te cuento una película que me gustó mucho, la película sigue en mí, pero yo te la logré transmitir a ti. Y creo que eso es como un poco el verdadero gana-gana. No ver el mundo como que si yo le doy a alguien pierdo algo, sino como entre los dos se construyen. Y eso es lo que me gusta de la cultura y de correr maratones, porque tú me dices que corriste París y yo nunca corrí París, pero me dan ganas de correrla. Entonces lo que digo es, ¿cómo habrá sido? Entonces, chévere. Muchas gracias a ti por el espacio. Me encantó correr París. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y a los que nos están oyendo, bueno, es una invitación a que nos sigan, comenten, compartan este episodio con quien crean que puede verse beneficiado de este tipo de conversaciones. Y bueno, gracias Andrés por estar aquí hoy conmigo. Gracias a ti, además porque si lo comparten pasa lo que hablamos, no la pierden, ellos ya la oyeron, ya la apropiaron y ahora comparten el valor y el otro también la oye y la entiende. Entonces muchísimas gracias. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.